Dios de la vida. Si no es a ti, ¿a quién iremos, Señor? Bendito es, santo es. Por eso esta noche queremos alabar y glorificar tu nombre, Señor. Porque solo tú eres digno de recibir honor y gloria. Santo eres, santo, santo eres. Alabado sea por siempre. Bendito eres. De la gloria y la alabanza. Santo eres. En la primera jornada, nuestro árbol desarrolló una hermosa pedagogía en torno al ofrecer el tesoro del oro, el primer tesoro al que hace referencia la cita de Mateo 2:11, y nos invitaba a ofrecer nuestro oro, nuestro tesoro, como regalo al Señor. El oro, que aunque es una riqueza temporal, simboliza la realeza y la gloria de Dios. El oro es un metal precioso que, como todos sabemos, incluso desde la antigüedad, se utilizaba para referenciar el valor de las cosas. Nadie dice, ese cartón de huevos se parece al oro, ese cartón de huevos vale tanto como el oro, sino que al oro le hacemos símiles de cosas mucho más valiosas. El tiempo es oro, la sabiduría es oro, las cosas que más valen en nuestra vida la comparamos con el oro. Y así mismo nos recordábamos, Señor, que la fuerza de la iglesia no radica en el oro, no radica en las riquezas materiales terrenas. Y es importante que cuando nosotros escuchemos y reflexionemos sobre este punto, hagamos introspección y entendamos que cuando se refiere a la iglesia, no está hablando del Papa Francisco,
es obedecer a Dios. Y el siervo, el Hijo de Dios, que le obedece, es aquel que se somete a su voluntad. Cuando nosotros decidimos obedecer al Señor, cuando nosotros decimos que tenemos fe y que nos sometemos a su voluntad, en realidad nosotros estamos reconociendo el señorío de Dios en nuestra vida. Estamos entregándole al Señor el lugar que le corresponde desde el principio. Estamos diciendo al Señor que nosotros no somos quienes lo que decidimos en nuestra vida, que nuestra vida no está regida por el dinero, que no está regida por el trabajo, que no está regida por la competencia, por los grupos de amigos que nos marcan la pauta, o la madre de nuestros hijos que quieren llevar un ritmo que nosotros posiblemente no podemos. Esos no son los señores de nuestra vida. Jesucristo es el Señor. Y al reconocer ese señorío, pues indudablemente que para someternos a su voluntad, nosotros tenemos que emular lo que hicieron esos tres reyes de Oriente, esos tres sabios de Oriente, los reyes magos, como le llamamos popularmente. ¿Qué hicieron ellos? Entregaron sus tesoros. ¿Y cómo nosotros podemos entregar esos tesoros? ¿Cómo nosotros podemos regalarles esos tesoros al Señor? Pues indudablemente que cuando uno le da su regalo a alguien, uno le da su regalo para agradar. Nosotros no hacemos un regalo a alguien para que le moleste, simplemente un regalo para que esa persona se sienta bien, para que sienta un agrado. Y por eso nosotros debemos regalarle cosas que agraden al Señor. De nada sirve nosotros regalarle algo que de por sí ya no le gusta al Señor. ¿De qué sirve eso? ¿Qué el Señor nos espera de nosotros? Lo primero que el Señor espera de nosotros es nuestra conversión. Ninguno de nosotros podemos decir, yo soy converso, yo me convertí, porque la conversión es un proceso de toda la vida. Duramos toda la vida convirtiéndonos, toda la vida transformando nuestra vida, trabajando en nuestro interior, para ser mejores, para ser más santos, como el Señor nos llama. Otro regalo que podemos entregarle al Señor son nuestros hijos. Nuestros hijos que decimos nuestros, pero que en realidad no lo son. Nuestros hijos son propiedad de Dios. El mejor regalo que podemos hacerles a nuestros hijos, lejos de ir a juguetón, lejos de ir a cualquier otra juguetería para la cuña a través de televisión, pues lejos de nosotros volvernos locos y gastar todo un dineral para regalarle juguetes y cosas materiales a nuestros hijos. El mejor regalo que podemos dar es enseñarles a que ellos son propiedad de Dios. Que cada vez ellos tengan mayor conciencia de que ellos son propiedad de Dios, que ellos no son propiedad terrena, que ellos no son nuestros, que mientras más propiedad de Dios sean ellos, mucho más exitosa será nuestra vida de padres, mucho mejor nosotros podemos decir qué buen padre soy, qué buena madre soy. Mi hijo cada vez reconoce más que es propiedad de Dios. Otro regalo que podemos entregar es nuestro valioso tiempo. El tiempo, mis hermanos. ¿Cuántas veces decimos a diario? Es que no tengo tiempo. Es que el tiempo no me alcanza. Quisiera que este día tuviera 27 horas. Ay, que yo no tengo tiempo para hablar. Ay, es que yo no tengo tiempo para compartir. Ay, es que yo no tengo tiempo para leer. Ese tiempo que nosotros decimos que no tenemos, realmente sí que lo tenemos. Y podemos regalárselo al Señor, compartiendo más con Él, acudiendo más a los sacramentos, regalándole nuestro tiempo a nuestros hijos, a nuestros hermanos, al prójimo, a una persona con problemas que necesita ser escuchado. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor que no necesitan ir a un psicólogo, lo único que necesitan es que alguien lo escuche, sentirse comprendido por uno de nosotros? Y por último, nosotros debemos regalarle al Señor nuestros planes. En este tiempo es muy propicio nosotros comenzar a hacer una revisión de lo que fue nuestro año. Vamos a ver toda la gente que me puse, voy a pasar balance para ver si lo logré. Me quedan 20 y pico de días para lograrlo, ponerme las pilas. Y eso está muy bien. Es bueno que tengamos propósitos, es bueno que tengamos planes, pero no es bueno que Dios sea parte de nuestros planes, sino que nosotros debemos ser parte de los planes de Dios. Cuando nosotros somos parte de los planes de Dios, Dios puede hacer maravillas con nuestra vida. Cuando le entregamos nuestros talentos, nuestras capacidades y sobre todo nuestros sueños, Dios puede tomar todo eso y ponerlos a producir hermosos frutos para su gloria. ¿Y cómo nosotros logramos entregarles estos tesoros al Señor? Porque no es fácil. Es muy bonito decir, ay, sí, yo le voy a entregar al Señor mis hijos, yo le voy a entregar mi tiempo, mis planes, claro que sí. Señor, míralo aquí, tú lo conoces. Señor, mis planes, te lo puse en el Santísimo, en un cofrecito.
Pero la manera real de nosotros poder desprendernos de corazón de esos tesoros tan valiosos de nuestra vida es a través de la oración. Y para eso nosotros vamos a invitar hoy a nuestro hermano Robert Díaz, nuestro predicador católico, cantautor y director de el Ministerio de Música de la Misa de las 12. Robert viene a compartirnos un hermoso tema hoy sobre entregarle el tesoro del incienso. Vamos a orar por favor por Robert. Nos acompañan con un poquito de música de arpegio en la guitarra, por favor. Bendito eres, Señor Jesús. Santo eres tú. Santo eres, Señor. Queremos presentarte en esta noche, Señor, como comunidad parroquial, a nuestro hermano Robert, a ese hijo tuyo que tú conoces tan bien, a ese que se apasiona tanto al hablarle a los demás de ti, Señor, de lo que tú has hecho en su vida. Bendícelo, Señor. Que tu Espíritu Santo lo acompañe en cada palabra que diga en esta noche. Que sea tu fiel instrumento, Señor. Y que transmita a nosotros lo que tú quieres decirnos. Te lo entregamos y te lo entregamos a ti también, Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenas noches, queridos hermanos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Para mí es un honor, es una alegría estar aquí esta noche, compartiendo este segundo día de retiro, junto con mi pastor, Monseñor Masaya, a quien quiero mucho y admiro mucho, y compartiendo esta bendición de Dios en estos días de Adviento. Hoy el Señor nos habla al corazón. Y yo que tengo ya varios años cantando en esta parroquia, mi parroquia, que también estoy colaborando en el Ministerio de FETA, para mí es un motivo de alegría poder predicar a Jesucristo, al Señor de mi vida. Y yo le quiero hablar con el corazón en este momento, con ese corazón que Dios ha puesto en mí para que yo pueda alabarlo y bendecirlo, porque no tengo más nada que darle mi corazón al Señor. Ese corazón que amo. Yo me estoy enamorado de Cristo. Yo tengo ya 25 años que comencé a estar en la iglesia y tengo más o menos 23 años que tuve un encuentro personal con el Señor, que me enamoró, que me ha hecho ser testigo de Él donde quiera que pueda estar. Y hoy yo quiero hablarte de este tiempo de Adviento, que es un tiempo en que nos preparamos para recibir al Mesías, al Señor, a Jesucristo, nuestro Dios, que se hace presente para salvarnos, para darnos vida en abundancia. Y en este tiempo de Adviento Dios te invita a amarlo. Y yo quiero que ustedes me ayuden con esta prédica. El tema de hoy se llama oración, incienso agradable a Dios. Oración, incienso agradable a Dios. Yo busqué varias definiciones de oración entre santos. Una dice: oración es dejar a Dios que nos haga descubrir la necesidad que tenemos de Él. Es tener un encuentro de amor para tratar con Él, contarle nuestra vida, pedirle su ayuda en todo momento. Y este encuentro se realiza a través de un diálogo personal. Dice San Juan Damasceno: la oración es la elevación del alma a Dios. Pero la definición de oración que más me impacta en mi vida y que la hago parte de mi vida en este día fue una monjita que la escuché. Un día le pregunté: hermana, ¿para qué entiende usted por oración? Ella dijo esta palabra que me llegó al corazón: oración es hablar de amor con el amado. Hablar de amor con el amado. Dice la palabra de Dios en Oseas 2:16: yo te voy a conquistar, te voy a llevar al desierto y te voy a dar al corazón.
te voy a hablar de amor. Dios quiere conquistarte. Y yo sé que muchos hermanos aquí en esta parroquia han sido conquistados por Dios. Pero Dios quiere renovar ese amor en tu vida para que tú puedas orar. Eso me recuerda a mí un testimonio de algo que viví cuando tenía amores con mi esposa, que tanto amo. Yo me acuerdo, y lo voy a poner la comparación. Un día en amores, enamorado, le digo yo a mi esposa: mi amor, ¿quieres que te pase a recoger para que vayamos juntos al trabajo? Ella me dice: claro. Ese día me levanto temprano, me pongo bonito, oro por supuesto, voy a prepararme para ir a buscar a mi novia, pero se me olvidó un pequeño detalle, que yo no tenía carro, yo no tenía vehículo. Respiré profundo y dije, como dice mi tío, tomé el carro de don Fernando, con un ratito a pie y otro caminando, y me fui a la casa de mi novia. Le tomé un cafecito al suegro y vivíamos en la zona oriental, en la provincia de Santo Domingo en ese tiempo, y tomé mi carro público con ella. Yo trabajaba en la 27 de febrero frente al Olímpico, ella trabajaba en la Bolívar con Máximo Gómez. Yo, en vez de coger mi carro derecho 27, me fui a Máximo Gómez a dejar a mi novia. Cuando la dejo tranquila, no tenía dinero para seguir pagando pasaje. Me fui a pie de la Bolívar con Gómez hasta mi trabajo. Llegué como a las 8:10 y la llamo, le digo: mi amor, llegué, te amo. Varias veces en el día la llamaba para decirle que la amaba. Trabajaba 12 horas porque trabajaba hasta las 8 de la noche. Y a las 8 de la noche se me ocurre la brillante idea de pasar a buscarla a la universidad, a pie también. La esperé hasta las 10 de la noche, pasado varias veces. Cuando la llevé a su casa, mi suegra me esperaba con un chocolatito, y entre el chocolate y la despedida, yo iba a mi casa, me daban las 12 de la noche. Y cuando llegaba a las 12 de la noche, yo la llamaba. Y me preguntan ustedes, ¿eso me cansaba? Me sentía cansado por eso. Levante la mano que se ha enamorado aquí. Ok. No me cansaba. Y lo hacía muchas veces a la semana. ¿Por qué? Porque en mi corazón hay amor por ella. Eso mismo debe pasar con la oración. Es un encuentro de amor, donde tú debes anhelar estar con el amado. Amor, hermano. Y la oración es la vida del cristiano. Por eso, lamentablemente, muchos católicos no vivimos la gracia de Dios porque no oramos lo suficiente, porque no oramos enamorados de Dios, porque no oramos con la conciencia de que Dios quiere tocar nuestra vida y transformar nuestros corazones. La oración para el cristiano es como la batería para un celular. ¿Qué le pasa a un celular cuando la pila se va agotando? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, hermano? Llega un momento en que se apaga y no puedes hablar por el celular. Eso pasa con nosotros los cristianos cuando oramos poco, cuando dejamos de orar. Ya yo tengo vehículo. Ahora yo entiendo lo importante de la gasolina para el carro, ¿sí o no? ¿Y qué pasa cuando el carro comienza a pedirte gasolina? ¿Qué es lo primero que hace el carro? Te prende un bombillito, ¿verdad que sí? Que te está diciendo, tienes que ir a echar gasolina. Y muchos cristianos católicos vivimos con el bombillito prendido siempre, porque le dedicamos tan poco tiempo a Dios, tan poco tiempo a la oración, tan poco tiempo a estar con el Señor, que siempre estamos echando el mínimo. Y siempre vivimos con el miedo de que nos vamos a pagar o que nos vamos a quedar. Hermanos, y yo quiero que tú me ayudes con esto. Orar es dejarse llenar de los mismos sentimientos de Jesús. Para pensar como piensa Jesús tenemos que orar. Vamos a repetirlo. Para pensar como piensa Jesús tenemos que orar. Para querer lo que quiere Jesús tenemos que orar. Para amar como ama Jesús tenemos que orar. Para hablar como habla Jesús tenemos que orar. Para actuar como actúa el Señor tenemos que orar. Y te tengo una fresquecita del Papa Francisco. Dice el Papa Francisco: la Navidad
es algo más. Nosotros vamos por este camino para encontrar al Señor con el corazón abierto, para que Él me encuentre y me diga aquello que Él quiere decirme, que no siempre es aquello que yo quiero que Él me diga. Él me dirá lo que tiene que decirme, porque el Señor no nos mira a todos, nos mira de manera personal a los ojos. El Señor te mira a ti, hermano, te mira a ti. Dice la palabra de Dios en Isaías 65, 24: antes que me llamen, yo te responderé. Aún estarán hablando y yo los habré escuchado. Y eso me recuerda a mí un testimonio que leí de un hombre que estaba muriéndose, un señor muy mayor. La hija llama al sacerdote preocupada: padre, mi papá se está muriendo y él no conoce de Dios. Él nunca ha ido a la iglesia, él nunca va a las cosas de Dios. El sacerdote fue a hablar con el anciano. Cuando llega a la casa, entra a la habitación, el anciano, él le dice: yo soy el sacerdote de la parroquia, vengo a hablar con usted. El anciano le dice: ay, qué bueno, cierre la puerta, padre. Y el anciano le dice: padre, mi hija está muy preocupada por mí, porque ella me dice que yo tengo que orar. Ella me dice que hable con Dios, pero yo no sé hablar con Dios. Yo no sé eso de orar. Yo lo que he hecho toda la vida es presionarme en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y trabajar mucho. Yo no sé orar. El sacerdote se sonríe y le dije: eso es fácil, hermano. Es orar, es hacer lo que usted está haciendo conmigo. Usted está hablando conmigo, es lo mismo, usted habla con Dios. Usted habla, Él lo escucha. Él te habla y tú lo escuchas. Y él dijo: es así, tan fácil. Claro. Emma, vamos a hacer algo, dijo el padre. Tomó la silla que estaba sentado, la puso al lado de la cama del enfermo y le dijo: a partir de ahora, cuando yo me vaya, todos los días, como tú quieras, vas a hablar con esa silla. Tú hablas con la silla. Imagínate que aquí está Dios. Le puso la unción de los enfermos y lo confesó y se fue. Pasaron 2 semanas. La mujer llamó al sacerdote llorando. Había muerto el hombre. Y cuando el padre le preguntó: pero él murió en paz, ella dijo estas palabras hermosas que se quedaron en mi corazón. Ella dijo: yo creo que sí, padre, porque cuando lo encontré, él estaba acostado en su cama, pero su cabeza y sus brazos estaban encima de la silla. Eso es orar. Eso es orar. Confiar plenamente en que Dios te ama, en que Dios te abraza. Dice el padre Benigno Juanes: la oración es necesaria para la vida espiritual. Es la respiración que permite que la vida del espíritu se desarrolle y te actualice la fe en la presencia de Dios y en su amor. Esa fe que decía nuestro querido monseñor ayer que tenemos que tener en la iglesia, y esa fe que comentaba Carlos ahorita. La oración nos ayuda a fortalecernos en la fe. Y lo bueno de orar, hermano, es que Dios está disponible para ti 24/7. Ahora el Señor me está llamando a eso de las 3 de la mañana. Él me despierta y yo digo: wow, a 3 de la mañana, Señor, sí. Y me levanto un rato a orar. Yo normalmente me levanto a las 5 de la mañana, pero Él quiere levantarme a las 3 de la mañana porque Él quiere hablar conmigo. Y yo me he dejado escuchar de su amor. Dios quiere escucharte. En este tiempo de Adviento, hermano, la Biblia nos muestra una mujer que tomó en serio la oración. Y es el texto que vamos a tomar como base en esta noche. Está tomado de la lectura de Lucas 2, 36, 38. Dice la palabra: había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada. Después de casarse, había vivido 7 años con su marido y permaneció viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día, con ayunos y oraciones. Como se presentase en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Palabra del Señor.
Dice la palabra de Dios que esta mujer había estado casada solamente 7 años. Y si vemos en el tiempo de Israel, el desposamiento de María, María era adolescente cuando estaba desposada. Significa que las mujeres de Israel como que se comprometían temprano. Significa que esta mujer no tenía quizás 30, 25, 30 años cuando ya era viuda. Dice la palabra de Dios que una mujer viuda estaba hasta los 84 años sirviendo en el templo. Ustedes saben más que yo que en Israel la mujer no valía mucho, lamentablemente. De hecho, cuando escuchamos la palabra, decía cuando el Señor convirtió a los panes, 5,000 hombres sin contar la mujer y los niños, que siempre son más en la iglesia. ¿Verdad que sí? Menos en San José de Calazán. Levante la mano los hombres, ve. San José de Calazán. Tú ves, Leslie, son más. Y hermanos, esa mujer, en vez de quejarse y amargarse porque era viuda, porque era mujer, porque no tenía hijos, dedicó su vida al Señor. Y para que la Biblia la mencione, para que la Biblia la tenga pendiente en esta palabra en Lucas 2, significa que era una mujer entregada a la oración. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que tú y yo tenemos que orar en todo momento. ¿Cómo tenemos que orar? ¿Cómo tenemos que orar? En todo momento. Y debemos ser un pueblo orante. Pero para poder orar, hermano, con el corazón, para poder orar en el amor de Jesucristo, tenemos que lograr pedir siempre la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros no sabemos orar. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:26, y de igual manera también el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos inefables. Es el Espíritu Santo quien ora en nosotros y con nosotros. El Catecismo Católico dice: cada vez que en la oración nos dirigimos a Jesús, es el Espíritu Santo que con su gracia nos atrae al camino de la oración. Hermano, el Espíritu Santo es el maestro de la oración. Y tú y yo tenemos que invocar todos los días al Espíritu Santo. Todos los días. Porque es una gracia. Porque sin el Espíritu Santo no somos iglesia. Sin esa fuerza no sabremos orar. Y no vamos a poder recibir la gracia de Dios en todo momento. Tenemos que invocar al Espíritu Santo y pedir el don de la oración. Yo quiero que usted le diga al hermano que está a su lado ahora: hermano, pide el don de la oración. Dígaselo ahora. Pide el don de la oración. Y yo te tengo una noticia, hermano. Dice San Juan Clímaco que Dios le va a dar el don de la oración al que ora. Óyelo bien, Dios le va a dar el don de oración al que ora. Porque, como decía Monseñor ayer, cuando no estamos en la vida de gracia de Dios, estamos expuestos a que nos pase cualquier cosa. Hermano, cuando tú y yo no oramos, estamos a merced del enemigo. Cuando tú y yo no oramos, estamos expuestos a que el maligno juegue con nosotros y nos destruya. Cuando tú y yo no oramos y salimos a la calle sin orar, solamente con el tráfico en este país, vamos a perder la gracia. Yo pensaba que yo era el único. Cuando escuchamos a un señor allí dice: me tranquilicé. ¿Usted cree que es posible que en este país mueran 1.500 personas por accidentes de tránsito? Que más de 24.000 personas estén heridas por accidentes de tránsito. Solamente con eso tenemos para orar mucho. ¿Sí o no? Tenemos que orar en todo momento, hermano. Tenemos que orar. Rainiero Cantalamessa, el predicador de la Casa Pontificia, le dijo un día a los sacerdotes que él estaba frente al Santísimo orando y miraba al Señor en el Santísimo. Y él le decía al Señor: ay, Señor, yo quiero que tú me des ardor, yo quiero que tú me des entusiasmo para yo durar horas orando por ti. Y mientras él miraba al Señor, él sintió en su corazón que el Señor le respondió: oye, dame tú las horas y después yo te voy a dar el entusiasmo. Hermanos,
Ahorita y ayer Monseñor Masayas hablaba de ese tesoro que es el tiempo. Y yo te pregunto en esta noche, en este segundo día de retiro de Adviento, ¿cómo tú oras? ¿Y qué tiempo tú le dedicas a la oración? Dice la palabra de Dios en Marcos 14, 35 y siguiente, que el Señor Jesucristo, cuando estaba en agonía en el huerto de Getsemaní, oraba con fuerza, invitó a Pedro, a Santiago y Juan para que oraran con él. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Y el Señor le dijo: ¿no pueden ni siquiera velar una hora conmigo? ¿Qué tiempo tú le dedicas a la oración? Decía Monseñor ayer: dime a qué tú le dedicas tiempo y te diré qué es lo más importante para ti. ¿Tú sabías, hermano, que esto es un asunto de vida eterna? Que si tú y yo no oramos, nos quedamos. Que si tú y yo no vivimos la gracia de la oración, ni siquiera la Eucaristía nos sirve. ¿Cuánta gente viene a la misa, inclusive diaria, y su corazón no hay conversión? Porque no oran, porque no tienen una experiencia personal con el Señor. Y tú y yo estamos llamados a orar, pero nuestra oración tiene que subir como un incienso agradable a Dios. Eso que dieron los sabios de Oriente, un incienso agradable a Dios. Yo investigué lo que era el incienso. En un diccionario bíblico dice: el incienso es una sustancia aromática que se obtiene de ciertos árboles resinosos, que al ser quemados despiden un olor grato, un buen olor. El incienso existía siempre en las religiones, sobre todo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía un altar, aparte del altar de los holocaustos, de los sacrificios, un altar para el incienso. Y solamente los sacerdotes eran los capacitados para el incienso. Eso dice Éxodo 30. Dice: harás también un altar para quemar incienso. Lo quemarás todas las mañanas. Aarón quemará ese incienso al preparar las lámparas, y lo quemará también cuando al atardecer alimente las lámparas. Será incienso continuo ante Yahvé de generación en generación. También dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en Lucas 1, 9, 11. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, llamada Isabel. Sucedió que mientras oficiaba delante de Dios en el turno de su grupo, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando mientras el sacerdote quemaba el incienso. Y cuando yo escuché esta palabra de Dios, mi corazón se conmovió. Como en las solemnidades, cuando el sacerdote viene al altar y pasa el incienso, nuestras oraciones se unen a ese olor agradable a Dios y sube a Dios. Dice la palabra de Dios que mientras el sacerdote echaba el incienso en el altar de Dios, el pueblo oraba. Y ese olor agradable subía al trono de Dios. Eso pasa en nuestra vida. Eso pasa en nuestros corazones. Y hermano, desde muy pequeño, Jesucristo, el Señor, sabía, porque recibió de esos olores, porque cuando recibió de los sabios, recibió incienso. El incienso es sinónimo de divinidad, de sacerdocio, como decía Leslie ayer, de perfección y de reconocimiento que ese niño que está ahí es el verdadero Dios, que se hace hombre para que tú y yo recibamos vida en abundancia. Dice la palabra de Dios, y yo quiero que nos cuestionemos en esto, en 2 de Corintios 2:15, pues nosotros somos el pueblo de Dios, el buen olor de Cristo. Y yo te pregunto, hermano, esta noche, ¿tú eres el buen olor agradable a Dios? ¿Tú eres con tu vida, con tu oración, un olor agradable al Señor? Tú y yo estamos siendo agradables en nuestro ser al Señor. Porque cuando Dios llega al corazón del hombre,
Dios lo transforma todo. Es como este pedacito de canción que le gusta a Leslie. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Ayúdeme. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Cuando tú te seduces por el Señor, tú te conviertes en el buen olor agradable a Cristo. Y dice la palabra de Dios en los Salmos, en el Salmo 141:2, que David usó el incienso en la adoración. Dice: suba mi incienso delante de ti, mi oración delante de ti, como el incienso, el don de mis manos, la ofrenda de la tarde. También en Apocalipsis 5:8 dice: cuando lo tomó, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara y copas llenas de oro, de perfumes, que son las oraciones de los santos. Hermano, ora, ora. Y vamos a pedirle a Dios en esta noche. Yo sé que tú eres una persona de oración, pero si todavía te falta orar más, vamos a pedirle a Dios esta noche que podamos ser un olor agradable a Cristo. Que cada mañana que nos levantemos, nuestras almas se eleven a Dios. Y nuestra oración, como dice David, sea un olor agradable a la presencia del Señor. Y nos unamos a los santos del cielo. ¿Quiénes quieren unirse a los santos del cielo en oración? Bendito Dios. Así será en el nombre de Jesús. Porque Dios tiene palabra de bendición para nosotros. Dice San Agustín, hermano, Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Dígale al hermano que está a su lado ahora: Dios tiene sed de ti. Dígaselo. Amén. Y yo quiero decirte en esta noche, humildemente, 4 actitudes que tenemos que tener los cristianos para orar. Yo sé que ustedes se saben esto. Tengo que decirlo porque he orado mucho, porque le he pedido mucho a Dios que tenga misericordia de nosotros y que en estos 3 días nuestro corazón se llene de su gracia. Hay 4 actitudes que tenemos que tener los cristianos para orar. La primera es recogimiento. ¿Cómo se llama la primera? Yo estoy seguro que cuando el presidente de la República va a un campo a hablar con los arroceros, con los tayoteros, no sé qué se dice, con los batateros, ellos preparan el mejor lugar para el presidente. Yo me imagino que el presidente tiene que llevarse todas esas hortalizas para su casa. Y ellos le dan lo mejor al presidente, porque el presidente va con sus préstamos para allá. Tú y yo tenemos un encuentro personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Recogimiento es preparar tu corazón para el Señor. ¿Qué pasa con nosotros en la mañana cuando oramos? Que a veces nos levantamos apresurados. Cuando yo me levanto en la mañana, yo lo primero que hago es darle gracias a Dios por seguir creando en mi vida. Después le pido al Señor, como decía Monseñor ayer, que me aumente la fe. Pero cuando yo voy a ese lugar, porque recogimiento implica tú tener un lugar fijo, una hora fijo para orar con el Señor. Cuando voy a ese lugar, estoy consciente de que me está esperando el Señor, de que me está esperando Dios. Y eso es recogimiento. Eso es recogimiento. Que tenga atención e intención para orar. Estar consciente que estoy delante de Dios. Un segundo punto hermoso, hermano, que una actitud que tenemos que tener para orar es la confianza. Confianza. Desde ayer nos están diciendo que en nosotros habita la Trinidad de Dios. Habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que porque habita el Espíritu Santo somos sacerdotes, profetas y reyes. Somos sacerdotes del Señor.
Por lo tanto, tú y yo tenemos que tener confianza a Dios. Muchas veces nuestra oración es floja porque imaginamos a un Dios lejano. Imaginamos a un Dios que está lejos de nosotros. Y Dios está cerca de ti para amarte, para bendecirte, para llenarte de su gracia. Dios es tu Padre, hermano. Es tu Padre. Y Dios quiere que tú tengas esa confianza con Él de hablar en todo momento. Un tercer punto en el cual muchos de nosotros, los católicos, fallamos, se llama la perseverancia. ¿Cómo se llama? Perseverancia. Eso me recuerda a mí la palabra de Dios en Lucas 18, lo de la viuda y el juez injusto. Una viuda quería justicia, dice la palabra de Dios, y el juez injusto no estaba haciendo caso. Pero la mujer comenzó ahí, tintán, 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 hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. El juez dijo: yo no tengo miedo, pero para salir de esta mujer, déjame hacerle justicia. Y el Señor decía: ustedes ven lo que dijo el hombre injusto. ¿Cuánto más ustedes, cuando oren sin cesar, no serán escuchados por Dios? ¿Qué nos pasa, hermanos? Es que no somos perseverantes en la oración. Si yo amanezco alegre, oro. Si amanezco con dolor de cabeza, duro un ratico más para comenzar la oración y oro menos. Si amanezco incómodo, oro menos. Y cada vez dejamos de orar. Y llega el momento que nuestra oración se convierte en algo insípido, algo sin sabor, porque no somos perseverantes. Y yo tengo un testimonio hermoso que pasó en Televida. Había una ex empleada de Televida que su esposo le cayó una bacteria rarísima, peligrosísima. Ella se desesperó porque esa bacteria se alojó en su cerebro y le estaba paralizando todo el cuerpo al hombre. El hombre se hospitalizó, el tratamiento era sumamente caro. Esa mujer comenzó a mover cielo y tierra para poder buscar el dinero para dar el tratamiento a su esposo. Los empleados de Televida reunieron dinerito de la quincena para darle algo a esa mujer. Me tocó a mí llevárselo. Yo cuando voy a la clínica, que la veo, le digo una palabra de aliento, le entrego los chelitos a la hermana. Ella me dice: Robert, ven, vamos a orar. Me agarró de la mano, me puso una bata y me llevó a cuidados intensivos donde estaba el hombre. Cuando yo entro, veo al hombre, el hombre no puede moverse, solamente puedo ver la cabeza. Así solamente. Y en sus ojos había mucho miedo, mucho temor. Yo comencé a orar, a pedirle la paz al Señor para su corazón y a decirle que confiara en Dios, que Él estaba en las manos de Dios. Sucede que el tratamiento no aparecía y el hombre se estaba muriendo. El hombre casi estaba quedando en coma y el último día la mujer consiguió el tratamiento. Pero la doctora no le garantizaba la vida ni siquiera con el tratamiento al hombre, porque ya la enfermedad se había apoderado de todo su cuerpo. Ese jueves en la mañana, en Televida se adora al Señor los jueves, se empezó a orar y esa hermana llamó desesperada. Le van a poner el tratamiento. La doctora dice que no le garantiza la vida. Por favor, oren. Oramos con un corazón. Nos arrodillamos todos delante del Señor, pidiéndole a Dios en misericordia que sanara a ese hombre, que permitiera que el tratamiento lo levantara. La doctora esperaba que por lo menos moviera la cabeza. Ya ni siquiera eso estaba haciendo. Y cuando oramos fuertemente al Señor confiado y una y otra vez con perseverancia, a los 5 minutos llamó a la mujer brincando de alegría. El hombre no solamente se había movido, no, se había levantado, bendito sea Dios. Se había sentado de la cama. Eso es fruto de la perseverancia. Perseverar en Cristo. La última actitud que es sumamente importante para orar se llama la humildad. ¿Cómo se llama? Humildad. Y cuando yo escucho la palabra humildad, me llega a la mente un personaje maravilloso, Moisés.
Dice la palabra de Dios en Números 12:3 que Moisés era el hombre más humilde de la tierra. El más humilde de la tierra. Si yo hubiera sido Moisés, la historia se hubiera escrito diferente. Porque ¿quién fue el que vio la zarza ardiendo? ¿Cuál era el hombre del palo? ¿Qué hacía Moisés con el palo? Signos poderosos. Moisés convirtió con el palo el agua en sangre. Moisés con su vara dio las 10 plagas de Egipto. Moisés levantó la vara y el mar se dividió en 2. Y no solamente eso, Moisés estaba tan pegado con el Señor que si hablaban mal de él, se enfermaban. Sin embargo, en vez de sentirse orgulloso, porque el hombre que estaba más pegado con el Señor, Moisés decía la palabra, dice la palabra, que era el hombre más humilde que existía en la tierra. Y era el hombre más grande del Antiguo Testamento, junto con Elías. Pero lo que más me impacta de Moisés y esta parte de la humildad es la lectura de Éxodo 33:11, la tienda del encuentro. Dice la palabra de Dios que Israel estaba acampando en un lugar y ponían la tienda del encuentro fuera del lugar de Israel. Cuando el matatán Moisés se paraba de su tienda y miraba la tienda del encuentro, el pueblo entero se paraba. Y Moisés caminaba a la tienda del encuentro. Y dice la palabra de Dios que cuando Moisés entraba, la nube bajaba y todo el pueblo se arrodillaba. Y dice la palabra de Dios que me impacta, que me enamora. Moisés hablaba cara a cara con Dios, como lo hace con un amigo. Eso es oración. Es la actitud de humildad. Son 4 actitudes: recogimiento, confianza, perseverancia y humildad. La oración del Padre Nuestro está compuesta de cuatro puntos importantes. La oración del Padre Nuestro que está en Mateo 6. Hay 4 tipos de oraciones también. Está la oración de petición. Ahí somos expertos. ¿A quién le gusta pedir? Vamos a ver. Pedimos hasta por lo que no tenemos que pedir, pero pedimos. Y yo aprendí leyendo el Catecismo Católico, hermanos, que nosotros pedimos mal. Nosotros pedimos por nuestras necesidades. Y ahí está el error. El Catecismo Católico dice en el 26-29 que cuando pedimos mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios. Que lo primero que tenemos que hacer para pedir a Dios es pedirle perdón. Tú y yo tenemos, antes de pedir por nuestras necesidades, por los problemas, por los chelitos, por los hijos, por las dificultades, por lo que sea, pide perdón. Pide cacao, como decimos los dominicanos. Pide perdón para que esa gracia de Dios te acompañe, para que tú recibas la bendición. Y después de pedir perdón, pide por los demás. Intercede por el otro, como hace María, la llena de gracia. Cuando tú oras por los demás, el Señor, antes de tu orar, sabe tus necesidades, ¿sí o no? La palabra lo dice. Antes de tú pedirle, Él conoce lo que tú y yo necesitamos. Por eso, en la oración de petición, tenemos que pedir primero perdón y después pedir por los otros. Otra oración importante, hermanos, en este tiempo de Adviento, en este tiempo que estamos llamados a hacer incienso agradable a Dios, es la oración de acción de gracias. En esta oración reconocemos, como decía Monseñor ayer, que no tenemos nada, que todo lo que tenemos viene de Dios, que todo se lo debemos a Dios y que es Dios en su infinita misericordia quien nos regala su gracia. La palabra de Dios dice en Lucas 17 que habían 10 leprosos, 10 hombres malditos, 10 hombres que estaban lejos de la gracia de Dios en el tiempo de Israel, que se atrevieron a acercarse al Señor. Estaba prohibido para un leproso acercarse al pueblo. Y esos hombres se acercaron a Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en Lucas 17 que ellos le dijeron: Señor. Y el Señor dijo: ¿qué quieren que haga por ustedes? Queremos que nos sanes. Y el Señor le dijo: vayan para la iglesia, vayan a San José de Calazán,
Y dice la palabra de Dios que los 10 fueron sanados, pero uno solo se devolvió ¿a qué? ¿A dar qué? Y por ese dar gracias a Dios recibió el don de la salvación. Vamos a dar gracias en todo momento. Vamos a dar gracias, hermano. Además, la acción de gracias te ayuda a ser humilde, porque nada es tuyo, todo es de Dios. Una oración que me fascina es la oración de alabanza. La alabanza es la forma de que tú puedes reconocer que Dios es Dios. Cuando tú alabas a Dios, tú alabas de forma desinteresada. Tú te abandonas. Tú le das a Dios la bendición, el poder, la gloria, la honra. Y tú dejas que el Señor se glorifique. Y nosotros los católicos tenemos que ir preparándonos, porque en el cielo lo que vamos a hacer es alabar a Dios. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Vamos a alabar a Dios en el cielo 24/7. Allá se va a comer mucho, se va a alabar mucho y se va a bendecir la gloria del Señor. Vamos practicando desde ahora. Vamos a alabar a Dios constantemente, en espíritu y en verdad, para poder ser testigos del Señor. Como dice María en el Magnífico. ¿Cómo dice María? Proclama mi alma y se alegra mi espíritu, porque se ha fijado. Y en una parte ella dice: su nombre es santo. Su nombre es santo. Hermanos, estamos llamados a alabar a Dios en otro momento. Una última oración que nos enseña la iglesia es la oración de adoración. Adorar es hermoso. Adorar es reconocer la grandeza de Dios frente a nuestra pequeñez. Cada vez que vemos al Santísimo, cada vez que vamos al Santísimo, no hay otra forma. Miren, hermano, yo pertenezco a una comunidad que se llama de la visitación y de la Eucaristía. Y uno de los carismas de esa comunidad es la adoración al Santísimo. No hay un día en que mi esposa y yo no anhelemos buscar el rostro de Dios en el Santísimo Sacramento. Es una necesidad. Oye, no es que yo quiero, es que lo necesito. Muy diferente. Cuando tú quieres algo, tú lo buscas. Cuando tú lo necesitas, tú te desesperas buscándolo. La adoración al Santísimo es maravillosa. Dice Santo Cura de Ars, oye qué hermoso: oh amor tierno y generoso de un Dios para con tan viles criaturas como nosotros, qué tan indignos somos de su predilección. Cuánto respeto deberíamos tener a ese grande sacramento en el que un Dios hecho hombre se muestra presente cada día en nuestros altares. Santo Cura de Ars. Hermano, adora al Señor. Adora al Señor. Existen 3 formas de oraciones. Esta oración vocal es cuando tú hablas de forma espontánea a Dios en voz alta. Está la meditación, ¿verdad, hermano? La meditación, cuando tú una lectura, un texto, la palabra tú la meditas con tu mente y tu corazón, cuando tú la interiorizas dentro de ti y la haces parte de ti. Eso es la meditación de la palabra. Y está la oración de contemplación. Eso ya no está aquí, de Monseñor para arriba. Eso es cuando tú ya te estás en alma con alma. La oración de contemplación es cuando tú no tienes que usar palabras. Es cuando tú hablas de corazón a corazón. Dice el libro, el hermano de Asís, que San Francisco de Asís un día lo visitó San Bernardo, a su casa. Bernardo quería ver si Francisco de Asís era un hombre de oración. Y después de invitarlo a cenar, le dijo: San Francisco de Asís, Francisco, es tarde, quédate a dormir conmigo y mañana te vas. Francisco se acostó en una cama al lado de Bernardo y se hizo que se durmió rápido. Bernardo apagó las velas y dejó una lámpara en una esquina. Cuando Francisco de Asís pensaba que Bernardo estaba durmiendo, se levantó, se puso de rodillas, levantó las manos en forma de cruz y solamente decía: mi Señor. Y repetía: mi Señor. Y decía: mi Señor. Y dice que a veces lo decía de la boca, pero a veces le salía del alma. Y Francisco así pasó la noche entera diciendo solamente: mi Señor.
Y eso le bastó para que ese hombre se convirtiera al franciscanismo. Hermanos, hoy el Señor quiere que tú y yo tengamos otro tipo de oración, que es la oración que nos enseña la iglesia. Se llama la oración litúrgica. Y oye qué hermoso es esto. Esta oración es la que la iglesia le hace a su esposo Jesucristo. Dice el Papa Juan Pablo II, es importante introducir a los fieles en la celebración de la liturgia de las horas, que como oración pública de la iglesia es fuente de piedad y alimento de la oración personal. Los laudes, las vísperas, la completan. ¡Qué riqueza! El otro día estábamos preparando estos temas, estábamos con Monseñor, y él dijo algo muy hermoso con relación a la oración litúrgica, que me impactó mucho. Él decía, hermano, la oración litúrgica es una oración exponencial. Es una oración que lo hacemos millones y millones de católicos. Como tú y yo en la mañana hacemos los laudes, en la tarde la víspera, en la noche la completa, nos unimos a millones y millones de católicos en todo el mundo que hacen que su oración sea un incienso agradable a Dios. Y es importante orar con la liturgia. Es un mecanismo de oración. Y es un mecanismo para tú dedicarle más tiempo a Dios en la oración. Todos los días hay que orar con la liturgia de la palabra. Hoy fue hermoso lo que decía la palabra de San Francisco Javier, lo que decía la liturgia de las horas de él. Y es importante que tú y yo oremos. Hermano, yo quiero en esta noche que oremos. Yo no quiero hablar más. Yo quiero que esta noche tú y yo pongamos nuestro corazón para estar con el Señor. Disponemos nuestros corazones a abrirse a Dios. Vamos a hacer incienso agradable a Dios. Vamos a hacer que nuestra oración sea grata al Señor. Si tú solamente le dedicas poco tiempo al Señor, a partir de hoy, dedícale más tiempo. ¿Sabe por qué? Porque orar no es sentimiento. Orar no es emoción. Orar es una decisión. Es como el amor, es una decisión. Y tú tienes que orarle al Señor si quieres crecer en la vida de fe. Esta parroquia es una parroquia, como dice Monseñor, muy bendecida. Pero tú y yo tenemos que seguir creciendo en la oración. Como Ana. Ahora yo le voy a pedir al ministerio que cantemos una canción. Y yo te voy a pedir a ti que oremos. Vamos a orar. Y vamos a tomar estos minutos para encontrarnos con Dios. Para que tu corazón surja ese anhelo de encontrarte con el amado. Para que en tu corazón surja ese anhelo de recibir esa gracia de Dios. Si te quieres parar, te paras. Si te quieres quedar sentado, te quedas sentado. Si quieres levantar tus manos, las puedes levantar. Pero en este momento vamos a orar como un incienso agradable a Dios. Vamos a disponer nuestros corazones para que el Señor toque nuestra vida. Dice la palabra de Dios, hermano, que había una mujer que Jesús estaba en un lugar. Yo te pido que cierres tus ojos en este momento. Cierra tus ojos. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba en casa de un fariseo comiendo. Dice la palabra de Dios que en el momento que Jesús estaba en ese lugar sentado, apareció una mujer llorando. La mujer lloraba mucho y destapó un perfume fuerte, muy fino, muy caro, y se lo echó a los pies del Señor. Dice la palabra de Dios que esta mujer pecadora, que esta mujer que había tenido un encuentro de amor con el Señor, que había sido perdonada por la gracia de Cristo, se echó a sus pies y comenzó a llorar. Y le mojaba los pies al Señor con sus lágrimas y lo secaba con sus cabellos. Y ese perfume llenó todo el lugar. Hoy ese perfume está aquí. Hoy tú eres ese perfume que estás delante de Dios. Hoy, hermano y hermana que está aquí de San José de Calasanz,
El Señor quiere que tú seas sincero, sincera con Él, y abras tu corazón y ores al Señor. Ores a Dios. Bendito sea, Señor. Hemos entrado, Gloria a ti, al servicio de una vida de rectitud, pureza y santidad. bendito Dios. Para estar consagrados a Dios como su pueblo escogido. Somos incienso que se quema del trono de nuestro Dios en adoración. Ante tu presencia, Señor, venimos hoy a ofrecerte todas nuestras vidas. Queremos alabarte en este momento, Señor Jesucristo. Queremos pedirte el don del Espíritu Santo, Señor. Y al pedirte el Espíritu Santo, amado Dios, con humildad, con confianza, con perseverancia en esta noche, queremos pedirte que nos regales el don de la oración. Como esa mujer, Ana, oraba noche y día en el templo. Como esa mujer que derramó su perfume ante tus pies, Señor. Como tantos santos y santas que han encontrado en la oración el tesoro de la santidad, la gracia de la vida eterna. En este momento, hermano Dios, te suplicamos que nos des la gracia de la oración, que se convierta en nuestros corazones en anhelo el orar, una necesidad el buscar tu rostro, que se convierta en nuestras vidas y en nuestros corazones un deseo profundo de glorificarte, de alabarte y ser testimonio y ser incienso agradable a ti, Señor. Hoy, Jesucristo, en esta noche este pueblo santo te regala el incienso. Ayer te dábamos nuestro oro, hoy te damos nuestro incienso, que es nuestra oración, para que suba agradable a ti, Señor, para que sea agradable a tus ojos, a tu rostro, y para orar en espíritu y en verdad. Por eso en este momento te bendecimos, te alabamos, Señor, te damos gracias, mi Dios, y declaramos que tú eres santo. Como María declaramos que tú eres santo, y proclamamos con nuestras almas que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor. Te amamos, Jesús, te amamos, Señor, te amamos porque tú eres nuestro Dios y porque tú nos bendices con el corazón. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Oramos con todos los santos, oramos con los ángeles, oramos con tu iglesia en todo el mundo, Señor. Oramos como incienso agradable a ti, mi Dios. Bendito sea, Señor, bendito eres, mi Dios. Gloria a ti, mi Dios. Somos incienso que se quema ante el trono de nuestro Dios en adoración.
toda nuestra vida. Y yo quiero pedirle en este momento, hermano, un acto de fe. Dios está aquí. Dios está aquí. Todo el que quiere ser incienso de Dios, que se ponga de pie en este momento. Bendito sea el Señor. Y una vez más, con mucho gozo, con el corazón en alto, vamos a cantar una vez más ese pedacito de la canción. Pero ofréceselo al Señor. Es como que si tú estuvieras mirando a Cristo. Y díselo al Señor con alegría, con gozo, con fe, con entusiasmo, que tú eres un incienso que se está quemando en el trono de la gracia, en el trono de Dios. Y canta, pueblo, cántale al Señor con alegría. Cántaselo, que suene en el cielo, que en el cielo se den cuenta de que San José de Calazán es un incienso agradable al Señor. Cantamos todo con fuerza y con alegría. Somos incienso que se quema ante el trono de nuestro Dios en adoración. Ante tu presencia, Señor, venimos hoy a ofrecerte toda nuestra vida. Gracias, María. Gracias, Madre de Dios. Gracias, Madre buena, por tu intercesión por nosotros. Que podamos ser incienso agradable a Dios cada día. Y que a través del rosario podamos glorificar al Señor con tu intercesión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es difícil resumir lo que hemos vivido en la noche de hoy. Un mensaje llano, concreto, directo. Un mensaje que nos interpeló, personalmente a mí me interpeló. Me imagino, bueno, veo muchas lágrimas. Sí, creo que nos interpeló a todos. A acercarnos a Dios, a unirnos a Dios a través de la oración. El olfato es uno de los sentidos más peculiares que tiene el cuerpo humano. El olfato es capaz de hacer que nosotros incluso recordemos memorias que estaban muy escondidas en nuestra mente. No sé si les ha pasado que de repente ustedes huelen una comida, un perfume, y los lleva a un recuerdo de infancia, los lleva a un recuerdo de tiempo atrás, los lleva a un recuerdo agradable, a un recuerdo quizás no tan agradable, pero el olfato es un sentido muy peculiar de nuestro cuerpo. Y a mí me llama la atención que nosotros muchas veces, cuando estamos en nuestra vida cotidiana, tenemos cierta dificultad para distinguir los olores. Los que vivimos en edificios, nos sucede muy a menudo, que vamos subiendo la escalera y olemos un cocinado y como, ahí huele como a sancocho, pero lo que están haciendo es frito verde. Huele como a yaniqueque y es un bizcocho que están haciendo. Y constantemente nosotros estamos como, eso huele como a fresa y huele a naranja. Pero hay un olor muy peculiar que nosotros siempre distinguimos y es el olor del incienso. Donde quiera que nosotros entramos y están quemando incienso, la expresión es instantánea. Aquí como que están quemando incienso. Siempre el incienso tiene un olor tan peculiar y es precisamente a eso que nos ha invitado nuestro hermano Robert en la noche de hoy. A que nosotros, a que nuestra vida sea un incienso peculiar, un incienso, una vida que emane un olor fragante a Dios, que donde quiera que nosotros entremos, en cualquier lugar que nosotros estemos, nuestra vida sea capaz de emanar ese dulce olor a santidad,
al que nos llama el Señor. Amén. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable.